¿Sobre qué fundamento está usted edificando su vida? Y vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Escuche lo que dice este pasaje bíblico, y si tiene Biblia ahí, pues mejor. Mateo 7, 24 al 27. Como siempre lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Palabras del Señor Jesucristo, el Maestro de maestros, nuestro Redentor y nuestro gran Rey. Nuestro Señor Jesucristo, en esta lectura, nos enseña lecciones muy importantes en cuanto a la edificación espiritual de cada uno de los seres humanos. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos da instrucciones de valor eterno, enseñanzas que son maravillosas para nuestra existencia, tanto aquí en la tierra como también para la eternidad. Ya sabemos que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, es especialista en construir y reparar vidas. Él es el diseñador y constructor del universo, pues es la sabiduría que estaba antes de que los fundamentos del universo fueran puestos. Como humano, era un hábil carpintero y conocía cómo se construía. Por esa razón toma el ejemplo de la construcción de una casa para enseñarnos que cada hombre es un constructor de su propio destino. Nos habla de dos tipos de terrenos en los que uno puede construir. Uno que no quiere demasiado esfuerzo y otro que sí demanda mucho esfuerzo, integridad y sacrificio. También nos habla de dos constructores, uno que es sabio y otro que es insensato. Los dos hombres construyeron su casa y también ambos sufrieron una prueba de inundación y una gran tempestad. La casa del hombre sabio resistió la tempestad porque la había construido conforme a las instrucciones de sabia ingeniería. Pero la casa del insensato no soportó la tempestad y fue grande su ruina. ¿Por qué razón? Porque la había construido según sus propios criterios y había hecho a un lado las instrucciones que ya conocía. El hombre insensato había escuchado las instrucciones de una construcción segura, pero él no quiso escuchar. Hoy nos vamos a ocupar del constructor insensato, para que aprendamos, no sea que nos pase como a él en la edificación de nuestra vida espiritual. El hombre insensato representa a aquel que sabe con claridad cómo debe conducirse
pero opta por vivir como él quiere. Esta persona ha recibido la influencia de la fe cristiana, bien sea de su familia o de amigos. Ha recibido la semilla de la palabra por diversos medios, pero no ha calado en el fondo de su corazón. Tal vez las aves le comieron la semilla que en su corazón había caído y por eso no dio fruto. Es muy peligroso saber cómo se construye y construir no siguiendo las reglas. ¿Cómo podemos llamar a un hombre que construye sin seguir las instrucciones del que verdaderamente sabe? Es un hombre insensato. El libro de Proverbios, los Proverbios de Salomón, nos dice así: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Proverbios 28, 26. El profeta Isaías nos dice lo siguiente: porque confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañó y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Isaías 47, 10. Una vez que oímos la palabra de Dios, o caminamos sabiamente obedeciendo, o caminamos neciamente siendo rebeldes. El Señor nos habla con meridiana claridad. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Proverbios 19:30. Nosotros decidimos qué hacer con lo que sabemos. El que construye su vida no siguiendo las enseñanzas de Jesús va a terminar sepultado en las ruinas de su propia insensatez. El constructor insensato es el que construye en la arena. Es una tremenda locura construir una casa en la arena. Construir en la arena es cosa muy fácil, pero es una construcción débil e inestable. Es una construcción sin valor alguno. Es una insensatez, porque simplemente el sentido común enseña que la arena no es un lugar para construir una casa que pueda resistir la tempestad. Pero ¿no es eso lo que está haciendo mucha gente espiritualmente? Las grandes mayorías están fundando su esperanza de salvación en la arena movediza de la religión o de las buenas obras. Nuestro Señor nos advierte de la siguiente manera: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Hay personas que tienen su esperanza en la enseñanza de algún sabio o en alguna ciencia. Otros creen que lo que importa es el placer carnal, la fama o la fortuna. Ese es el camino del hombre insensato, que sabe cómo vivir, pero vive una vida torcida. No hay otro fundamento en que podamos construir con seguridad nuestra salvación. Solo en Jesucristo, la roca eterna. Cualquier esperanza que no sea en Jesucristo está condenada al colapso eterno. Es una verdadera tragedia haber oído las enseñanzas de las Escrituras y terminar en la destrucción. El constructor insensato tiene que enfrentar la tempestad del juicio
que pondrá a prueba su construcción. Posiblemente será probada su construcción en las pruebas de la vida. Muchas veces las pruebas sacan a relucir si la semilla cayó en buena tierra o sobre el terreno delicado que escondía una gran piedra. El sol de la prueba quema la planta de la fe por no haber profundidad de tierra. O viene la tempestad de la muerte y nos halla desprevenidos en una falsa esperanza. Está escrito en la palabra de Dios que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Cada ser humano tiene que enfrentar un día el juicio divino. Y qué triste será para aquel que no quiso vivir conforme a las enseñanzas del Señor que había oído. Repetimos el texto bíblico. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Lo que hará la gran diferencia en el día de la tempestad del juicio divino será el terreno donde construimos nuestra vida aquí en la tierra. El que construyó su casa en la arena va a sufrir una gran pérdida. ¿Por qué razón? ¿Porque no tuvo oportunidad de escoger el camino terreno? ¿Es que no tuvo oportunidad o es que no quiso tomar el camino correcto aunque lo sabía? Sufrió pérdida porque fue un insensato al escoger lo fácil, lo que no demandaba sacrificio y esfuerzo. La Biblia dice que Dios pondrá a prueba la obra de cada hombre. Y el que no edificó su vida en Cristo sufrirá una enorme pérdida. Porque, ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitara la vida, ¿oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? Job 27, 8 y 9. El hombre sabio que construyó su casa en la roca también enfrentó la tempestad, pero salió ileso. ¿Por qué la casa del hombre sabio no fue derribada por la tempestad? Porque estaba fundada en la roca. Y esa roca representa a Jesucristo, la roca eterna. Toda persona que pone su esperanza en las cosas del mundo terminará en destrucción. Solamente Jesucristo, la roca eterna, es el verdadero fundamento donde debemos fundar nuestra esperanza de salvación. La enseñanza es que el único fundamento seguro para edificar la casa de nuestra fe es Jesucristo. Está escrito, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dos constructores. Uno que construye una casa rápido porque lo hizo en lugar fácil, sin sacrificio, sin esfuerzo, sin disciplina. Pero cuando llegó la hora del juicio o la tempestad, su casa se cayó y grande fue su ruina. No así el hombre que supo edificar conforme a las reglas que había aprendido, conforme a las instrucciones del que verdaderamente sabe, Jesucristo. La tempestad vino de la misma manera que el otro, pero la casa quedó firme porque estaba fundamentada en la roca. Jesucristo es la roca, mis amigos, y todo el que edifica su fe y esperanza en Jesús, esta persona no sufrirá daño de la segunda muerte. Así está escrito en el Apocalipsis. En conclusión, amigo que me escucha, ¿sobre qué fundamento está usted edificando su esperanza de salvación? ¿Está usted viviendo su vida conforme a las normas que las Sagradas Escrituras nos enseñan?
Todos somos edificadores. Y un día todos enfrentaremos la tempestad del juicio divino. Nuestra construcción permanecerá o se derrumbará. Depende en qué fundamento estamos construyendo. Si hemos oído las enseñanzas de Jesús, pero no hacemos lo que Él ha dicho y no obedecemos su palabra, estamos construyendo en la arena y sufriendo eterna ruina. Solo el que oye las palabras de Jesús y las pone en práctica no será afectado en el juicio. Es hora de hacer un nuevo comienzo. Arrepiéntase, pida perdón a Dios aceptando a Jesucristo como su Salvador personal y Señor de su vida. Dios es amplio en misericordia para perdonarte, hermano o amigo. Oiga lo que nuestro Señor Jesús le dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Amigo mío, aunque usted no lo crea, repito una vez más, aunque usted no lo crea, usted está edificando el destino eterno de su alma. Usted está edificando, no otro. ¿Cómo está edificando? ¿En qué terreno? ¿Cómo vive? Si vive usted la vida sin dirección divina, si vive usted la vida como usted quiere y no respeta a Dios ni sus leyes, usted terminará perdido. Pero si acepta las normas divinas y acepta la instrucción divina y vive conforme a esas instrucciones, usted será salvo. Eso es lo que significa estas palabras del Señor Jesús. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Es momento de que reflexione, haga un alto en su vida y vuelva a Dios antes que sea demasiado tarde. Empiece a construir en el verdadero fundamento el destino eterno de su alma en Jesucristo nuestro Señor. Él vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido, y todo aquel que viene a Él, Él no lo rechaza de ninguna manera. Venga Jesús, viva para Jesús, y usted será salvo. Gracias, Señor, porque nos dio la bendición de estar hablando de su palabra, y rogamos su bendición, Padre, sobre cada persona que escuche esta predicación. Toque el corazón y ayúdale, Señor, para que pueda despertar. Toque su alma para que despierte. Toque su corazón para que despierte, Señor. Haz que vuelva en sí la persona que escucha la palabra. Concédale que vuelva en sí, que escape del lazo del diablo en que está cautivo a voluntad de Él. Padre, en el nombre de Jesucristo, que haya muchas personas que sean libres, oh Señor, que sean destruidas las cadenas que atan su alma, que sean rotas completamente, Señor, que los barrotes que mantienen encarceladas las almas sean deshechos y sean liberados en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias al Señor por esta bendición de haber estado con ustedes